Solemos asociar megaproyecto con creación y también con este canal. Pensamos en la Gran Muralla China serpenteando por las montañas, la Estación Espacial Internacional o túneles enormes excavados en roca sólida para conectar naciones. Ese es el túnel del canal. Sí, estos son 3 videos que hicimos. ¿Seguro hicimos el de la Gran Muralla China? En la primavera del 86, la Unión Soviética lanzó un megaproyecto por pura supervivencia, no por ambición. Fue una operación que involucró a más personas que la construcción del Canal de Panamá, pero se organizó en horas, no años. A diferencia de un puente o rascacielos, el objetivo no era construir algo nuevo, sino enterrar un error pasado. El lugar era un terreno envenenado de bosque y concreto en el norte de Ucrania. El objetivo era evitar que el reactor nuclear contaminara el agua de millones y volviera inhabitable parte de Europa. Las autoridades soviéticas trajeron robots avanzados de Alemania y Japón para limpiar escombros radiactivos, pero fallaron. La radiación fue tan intensa que sus cerebros electrónicos no la soportaron y la tecnología avanzada del siglo XX quedó inutilizada en minutos. Los líderes recurrieron a la única máquina útil en esas condiciones, los seres humanos. A los humanos los llamaron liquidatori o liquidadores. Parece el título de una cursi película de ciencia ficción de los 80, pero la realidad era igual de horrible que esas películas. Estos hombres y mujeres recibieron la orden o se ofrecieron como voluntarios para enfrentar el desastre de Chernóbil. Al pensar en Chernóbil solemos imaginar la explosión o la rueda de la fortuna en Pripyat, pero la verdadera historia es la de este ejército. No hablamos solo de las pocas docenas de bomberos que llegaron la primera noche, sino de la movilización de casi 600,000 personas. Esto equivale a la población de Luxemburgo o a una ciudad mediana de Estados Unidos. Mineros cavaban túneles en calor extremo, buzos nadaban en aguas radiactivas, pilotos volaban helicópteros hacia humo tóxico y soldados corrían por techos para palear grafito durante 90 segundos. Algunos eran héroes que sabían lo que estaban haciendo, otros eran reclutas a quienes simplemente les dijeron que subieran al camión. Sin ellos, el desastre de Chernóbil no habría sido solo una tragedia para Ucrania y Bielorrusia, sino una catástrofe mundial. Hoy veremos más allá de la explosión y la física de los reactores RBMK. Vamos a hablar de las personas que lo limpiaron, quiénes fueron los liquidadores y qué les pasó realmente. ¿Qué es un liquidador? Entonces, antes de ver las operaciones específicas, necesitamos definir exactamente de quiénes estamos hablando aquí, porque liquidador no es exactamente un título de trabajo que encontrarás en una carrera normal, a menos que trabajes en contabilidad, supongo, pero ese es un tipo de liquidación muy diferente. La palabra proviene del nombre oficial soviético para la operación de limpieza, ni siquiera intentaré pronunciarla. Se traduce como quien participó en la liquidación de las consecuencias del accidente en Chernóbil. En la burocracia soviética, esta larga frase se redujo al contundente y algo ominoso sustantivo de liquidador. El título se daba a quienes participaron en la limpieza de la zona de exclusión de 30 kilómetros entre 1986 y 1989. Esta definición es tan amplia que oculta la diversidad de personas. Al decir liquidador, pensamos en alguien con traje de plomo paleando grafito radiactivo, y esos hombres sí existieron. Ellos solo eran la punta de un gran iceberg. Primero estaban los primeros en responder, el personal de la planta y bomberos que combatieron los incendios iniciales la noche del desastre. Ellos son el grupo más famoso y quienes recibieron las dosis más altas. Después, el ejército. La Unión Soviética movilizó masivamente a sus fuerzas armadas. Miles de jóvenes reclutas, muchos de infantería o tropas químicas fueron traídos. Muchos tenían 18 o 19 años y poco conocimiento sobre la radiación. Los físicos hicieron de todo, trabajo manual, guardias y hasta el peligroso trabajo de biorobots en los techos. La Unión Soviética reclutó a sus mejores pilotos de helicóptero para volar miles de misiones sobre el núcleo expuesto, lanzando arena, plomo y boro. Cientos de mineros del carbón de Donetsk y Tula fueron llevados para cavar un túnel de enfriamiento bajo el reactor en fusión, no para extraer carbón. Trabajadores soldaban vigas de acero para el sarcófago e ingenieros diseñaban estructuras de protección en tiempo real. Finalmente, los civiles respaldaban al ejército. No es posible tener tantos trabajadores sin infraestructura de apoyo.
Conductores, cocineros, doctores, enfermeros y agricultores ayudaron en la descontaminación lavando caminos, enterrando tierra y alimentando a los soldados. Todos eran liquidadores, pero ¿cuántos? Por el caos tras el accidente, el secretismo y el colapso de la Unión Soviética, los registros quedaron incompletos. Organismos como la OMS y el Comité Científico de la ONU sobre Radiación Atómica suelen citar una cifra. Entre 530.000 y 600.000 trabajadores de recuperación participaron en los primeros años, y las dosis de radiación que recibieron variaron mucho. La dosis efectiva promedio para los liquidadores se cita en unos 120 milisieverts (MSV) de radiación. Los números son abstractos, intentemos entenderlo. Una radiografía de tórax da cerca de 1 milisievert, así que un liquidador recibió una dosis similar a 1200 radiografías. O, si lo prefieres, imagina tomar todas las exploraciones médicas de toda tu vida, cada revisión dental, cada radiografía por hueso roto, cada tomografía computarizada, y comprimirlo todo en un solo año. Eso es solo el promedio. Miles de trabajadores recibieron dosis mucho mayores y muchos primeros respondedores dosis letales en horas. Sin embargo, tenemos que añadir una nota oscura a estas cifras. Solo entre 2 y 3% de los liquidadores tenía dosímetros personales para medir su exposición a la radiación, según la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Para la mayoría de estas 100.000 personas, los números en sus registros oficiales fueron estimaciones hechas después según su lugar y tiempo de trabajo. En muchos casos, es probable que estos números simplemente se hayan adivinado o, peor aún, se hayan manipulado administrativamente para mantenerlos por debajo de los límites oficiales de seguridad. La Unión Soviética y el desastre en el que se involucraron, ¿de acuerdo? Para entender por qué requirieron 500.000 de personas, hay que ver el desastre que debían limpiar. Debemos adelantar el accidente, ya que a los liquidadores solo les interesaba el resultado, no la causa de la explosión. Empezó a las 23 de la mañana, el 26 de abril de 1986. En la sala de control del reactor 4, una prueba de seguridad falló catastróficamente. No abordaremos la física del envenenamiento por xenón y las barras de control aquí. Lo esencial es que el reactor RBMK-1000 tenía un defecto crítico, coeficiente de vacío positivo. En términos simples, cuando el agua utilizada para enfriar el reactor se convertía en vapor, la producción de energía del reactor aumentaba en lugar de disminuir. Ese diseño inestable, junto con errores humanos y sistemas de seguridad desactivados, provocó una reacción nuclear descontrolada. El resultado fueron 2 explosiones masivas. La fuerza fue lo suficientemente fuerte como para volar el escudo de 2.000 toneladas. La enorme tapa de concreto y acero del reactor salió limpiamente de la parte superior, volteándola como una moneda, arrancó el techo del edificio y arrojó las entrañas del reactor al cielo nocturno. Las barras de combustible, el concreto y especialmente los bloques de grafito moderador quedaron esparcidos por el complejo. Este grafito era sumamente radiactivo. Había estado dentro de un núcleo nuclear en funcionamiento durante años y ahora estaba esparcido por el suelo como si fuera escombro común. Este era el entorno. Los primeros en responder llegaron. Pripyat, ciudad soviética de casi 50.000 habitantes, estaba a 3 kilómetros. La mañana del 26 de abril, la vida seguía. El humo del reactor se veía desde los balcones, pero nadie sabía que el aire tenía yodo 131 y cesio 137. Las autoridades soviéticas tardaron 36 horas en ordenar la evacuación, que comenzó hasta la tarde del 27 de abril con 1.200 autobuses para los residentes. Les dijeron que solo serían 3 días, pero la mayoría nunca regresó a sus hogares. La zona de evacuación se amplió a 30 kilómetros y más de 100.000 personas fueron desplazadas. El Estado soviético intentó ocultar la verdad, cortando líneas telefónicas para evitar que los ciudadanos difundieran pánico. Los medios estatales minimizaron el incidente y surgieron carteles que culpaban a agentes extranjeros y desinformación occidental, pero no puedes ocultar. Un núcleo de reactor en llamas al aire libre liberaba una nube radiactiva sobre Escandinavia. El mundo lo sabía, y el Kremlin entendió que si no controlaban ese volcán, la contaminación pondría en riesgo el agua de millones y haría inhabitable gran parte de la Unión Soviética. Con el reactor ardiendo y la radiación escapando, el liderazgo soviético usó su recurso más confiable, la mano de obra. Fue entonces cuando llegaron los liquidadores, fase 1,
Los primeros días no eran reclutas. Llegaron en camiones desde el campo los hombres de turno y las brigadas locales de bomberos de Pripyat y La Planta. Las primeras cuadrillas llegaron bajo el mando de los tenientes Vladimir Pravik y Viktor Kivanok. Eran hombres jóvenes, ambos de 23 años. Lideraron a sus equipos de bomberos hacia el edificio del reactor, asumiendo que estaban enfrentando un incendio industrial importante pero convencional. El techo de la sala de turbinas, cubierto de betún, se incendió por los escombros expulsados. El humo era denso y tóxico. Entre el alquitrán en llamas había bloques negros que los sobrevivientes pateaban para poder correr con sus mangueras. Estaban calientes y parecían brillar con una extraña luminiscencia interna. Eran bloques de grafito del núcleo del reactor. Antes moderaban la reacción nuclear en el recipiente, ahora yacían en el techo irradiando muerte con su sola presencia. Los bomberos recibían altas dosis de radiación gamma y de neutrones, pero continuaron trabajando. No usaban trajes de plomo, solo chaquetas de lona, cascos comunes y botas de hule. Algunos hombres fuera de servicio acudieron rápidamente, algunos en mangas de camisa o chaquetas de cuero. Tras 30 minutos, comenzaron a flaquear. Se quejaron de sabor metálico en la boca, síntoma clásico de alta exposición a radiación por aire ionizado. Luego, náusea y vómito, uno tras otro. Colapsaron no por humo, sino por fallas en su sistema nervioso central. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, en la sala de control ocurría otra batalla durante las primeras horas. El personal de ingeniería no creía que el reactor se hubiera ido. Su entrenamiento decía que un RBMK era una fortaleza y no podía explotar. Cuando el personal junior entró corriendo con informes de que habían visto el cielo al mirar hacia arriba desde la sala del reactor, les dijeron que estaban alucinando o que estaban equivocados. A pesar de la confusión, hubo gran heroísmo profesional. Operadores e ingenieros, al notar algo crítico, permanecieron en sus puestos. Corrieron por pasillos oscuros e inundados, cruzando agua radiactiva para girar válvulas manualmente. Intentaban enfriar el núcleo bombeando agua, sin saber que ya estaba esparcido por el estacionamiento. Vamos a pausar para explicar qué pasaba a estos hombres. Biológicamente, la radiación suele causar cáncer tras 20 años, un efecto sarcástico como lanzar los dados. Lo que vivieron bomberos y personal de la planta fue determinista. No era un riesgo, era una certeza, y esto era el síndrome de radiación aguda, o SRA. Si el cuerpo humano recibe más de un sievert en poco tiempo, la radiación actúa como una explosión microscópica. No solo daña el ADN, realmente lo destroza. Lo primero que se afecta es la médula ósea. El cuerpo ya no produce glóbulos blancos y el sistema inmunológico se destruye. Con dosis altas, el revestimiento del estómago e intestinos se desprende, causando hemorragias internas y sepsis. En dosis extremas, los vasos sanguíneos presentan fugas y falla el sistema nervioso. La fase más cruel del ARS es la llamada fase del fantasma ambulante o latente. Tras el vómito inicial y el colapso, el paciente suele recuperarse. Se sienten bien, se sientan en la cama, juegan a las cartas, hablan con sus familias. Esto les pasó a los tenientes Pravik y Kivanok, los primeros bomberos en la escena. Fueron llevados en avión al hospital número 6 en Moscú. Aunque creyeron mejorar, en realidad no se recuperaban. Sus cuerpos esperaban que las células murieran sin nuevas para reemplazarlas. Al terminar la fase latente, el deterioro fue horrible. Pravik y Kaibonok murieron en mayo del 86 semanas tras el accidente. Fueron enterrados en ataúdes sellados porque sus cuerpos estaban, y siguen estando, radiactivos. Sin embargo, no fue una sentencia de muerte para todos. León Nitalnikov, jefe de bomberos, comandó la operación. Sufrió síndrome de radiación aguda, pero sobrevivió. Vivió 18 años más y murió de cáncer en 2004. Fueron los primeros liquidadores y, en cierto modo, el ejemplo más puro. No recibieron medallas, pensiones ni certificado de liquidador. Simplemente entraron en una situación que no comprendían completamente. Con equipo que no los protegía, enfrentaron un incendio imposible de apagar solo porque era su trabajo. Fase 2. Helicópteros, buzos y mineros. Con los incendios apagados, la Unión Soviética enfrentó una nueva realidad. El reactor era como un volcán abierto, lanzando isótopos radiactivos al aire. Los héroes de la fase 1 ganaron tiempo, pero el reactor seguía ardiendo.
Para acabar con él, el liderazgo soviético lanzó un ataque de 3 frentes, desde el aire, desde el agua y desde la tierra. La primera prioridad era sofocar el incendio. Del 2 al 10, la Fuerza Aérea Soviética hizo más de 1.800 salidas sobre el núcleo expuesto. El plan era rudimentario pero masivo. Bombardearían el reactor hasta someterlo. Equiparon helicópteros Mi-8 y Mi-26 con arena, arcilla, plomo y boro para combatir el incendio, filtrar emisiones, absorber radiación y frenar la reacción nuclear. Arrojaron unas 5.000 toneladas de material en total. Los pilotos volaban en una nube radiactiva que dañaba la electrónica y tan bajo sobre las ruinas que la radiación entraba por el piso de las cabinas. Colocaron láminas de plomo bajo sus asientos para protegerse, pero no fue suficiente. Historiadores saben que la mayoría de estas descargas fallaron el blanco. La corriente ascendente de aire caliente proveniente del núcleo en llamas era tan poderosa que empujaba la arena y el plomo a un lado, donde se acumulaban inútilmente sobre los escombros circundantes. Pero en ese momento no tenían manera de saberlo, así que simplemente siguieron volando. Mientras los pilotos luchaban contra el fuego arriba, una amenaza más peligrosa acechaba. Abajo. Bajo el recipiente del reactor había 2 niveles de piscinas de burbujeo, grandes depósitos de agua para suprimir vapor en accidentes normales, pero este caso no lo era. Se temía que el núcleo fundido, el corio, atravesara el concreto, llegara al agua y provocara una explosión de vapor masiva. Los cálculos sugerían que esta explosión podría destruir los 3 reactores restantes y esparcir la radiación por todo el mundo. Había que drenar el agua, pero las válvulas estaban sumergidas en un sótano radiactivo y oscuro. Esta es la historia del origen del escuadrón suicida de Chernóbil, un mito. La cultura popular dice que 3 hombres fueron enviados a morir. La realidad es menos dramática y al mismo tiempo más impresionante. Alexei Anonenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, trabajadores de la planta, se ofrecieron o fueron asignados por su conocimiento en plomería. No usaron equipo de buceo, caminaron por agua radiactiva con trajes de neopreno y respiradores. Avanzaron por pasillos oscuros, abrieron las válvulas y drenaron el agua, evitando la explosión. Y, contrario al mito, no murieron de enfermedad por radiación. Semanas después, 2 de ellos siguen vivos hoy en día y el tercero, Baranov, vivió hasta 2005. No eran mártires suicidas, eran expertos competentes, simplemente haciendo su trabajo. Ahora, sin agua, el siguiente temor era que el núcleo se quemara hasta el agua subterránea. Solución: construir un gran intercambiador de calor, una placa de enfriamiento con nitrógeno líquido bajo el edificio. No puedes meter una excavadora bajo una planta nuclear derritiéndose, tienes que cavar a mano. Los soviéticos reclutaron a los hombres más duros del imperio, mineros de carbón, aproximadamente 100 traídos de Tula y la región de Donbass. Su labor era excavar un túnel de 168 metros bajo el reactor para hacer una cámara del sistema de enfriamiento. El calor era sofocante y la radiación se filtraba porque las perforadoras podían sacudir el reactor y desestabilizarlo. Por eso cavaron a mano. Hacía tanto calor que la ropa era un estorbo. Relatos y fotos muestran a los mineros trabajando en ropa interior o desnudos para evitar golpes de calor. Respiraban polvo radiactivo, pero ese intercambiador de calor nunca funcionó. Cuando el túnel se terminó, el núcleo ya se había enfriado y la losa de concreto fue suficiente. Los mineros destruyeron su salud para construir un sistema de seguridad que nunca se usó. Finalmente, la batalla se trasladó al techo. Antes de construir un sarcófago, era necesario limpiar el techo del reactor 3 de los letales escombros de grafito arrojados por la explosión. Los soviéticos intentaron hacerlo con robots a control remoto, usando vehículos lunares modificados y máquinas de Alemania y Japón. La radiación en el techo era tan alta, hasta 10.000 ronkins, que destruía los chips de silicio de los robots. Las máquinas vagaban sin rumbo o dejaban de funcionar, por lo que acudieron a los humanos. El comandante de los biorobots, Nikolai Tarankanov, movilizó a miles de jóvenes soldados para la tarea. La estrategia era limitar la exposición para reducir la dosis. Usaban armaduras improvisadas, láminas de plomo, delantales de hule o abrigos pesados. Esperaban en una escalera de concreto, sonaba una sirena y corrían hacia el techo. Tenían 90 segundos, ese minuto y medio. Debían tomar grafito con la pala, tirarlo al cráter y regresar rápido.
Si tropezabas, si te quedabas demasiado tiempo o si recogías un pedazo que estaba un poco demasiado caliente, eras un hombre muerto en vida. Miles de hombres pasaron por el techo, la mayoría solo una vez. Corrieron 90 segundos y salvaron al mundo una mínima parte. Y luego los enviaban a casa con un certificado y un bono de 100 rublos. Fase 3 de descontaminación en el sarcófago. Mientras mineros cavaban y pilotos volaban, un ejército más grande y lento avanzaba por el paisaje. El desastre no se limitó al reactor. La explosión cubrió toda la región con isótopos radiactivos. Los liquidadores no solo reparaban la planta, también limpiaban la tierra. Liquidadores, muchos reservistas de toda la Unión Soviética, fueron enviados a pueblos en la zona de exclusión de 30 kilómetros. Rociaban las calles con espuma química que se volvía gris al absorber el polvo y fregaban las paredes de los bloques de apartamentos. Si fregar no servía, usaban chorro de arena. Si tampoco funcionaba, derribaban los edificios. Aldeas de madera que absorbían radiación fueron arrasadas con topadoras. Los liquidadores cavaban una gran zanja, enterraban casas, graneros y cercas y las cubrían. Después seguía la tierra de las zonas más dañadas. La capa superior del suelo fue declarada residuo radiactivo. Los liquidadores usaron niveladoras y palas para raspar la capa superficial de miles de hectáreas y llevarla en camiones a vertederos de concreto. El momento más escalofriante de esta fase fue el bosque rojo, justo detrás de la planta. Un bosque de pinos había absorbido una dosis masiva de radiación. Los árboles murieron de inmediato y se tornaron marrón rojizo. Se ordenó a los liquidadores talarlos. Los talaron, arrastraron y enterraron. El suelo del bosque rojo sigue siendo de los más contaminados del mundo y yo he estado ahí. Esta limpieza no serviría si el reactor quedara expuesto. La Unión Soviética necesitaba una tapa llamada objeto refugio. El mundo lo llama el sarcófago. Se buscaba construir una gran estructura de acero y concreto alrededor del reactor destruido. En circunstancias normales, diseñar y construir una estructura de esta complejidad tomaría 5 años. Lo hicieron en 5 meses, para junio el diseño estaba listo, para noviembre ya estaba terminado. El reto de ingeniería fue una pesadilla, ya que no podían enviar topógrafos a medir los cimientos debido a la radiación mortal. No pudieron atornillar la estructura nueva a las ruinas porque la explosión dejó inestables las paredes, así que improvisaron. Utilizaron grúas DEMAG alemanas controladas a distancia para instalar muros de acero prefabricados. Edificaron una planta de concreto a control remoto para bombear cientos de miles de metros cúbicos desde lejos. Un momento crítico fue instalar la viga colosal, un gran soporte que debía colocarse sobre la abertura del reactor. Para instalar el nuevo techo, fue necesaria una grúa de alta precisión, guiada por cámaras y observadores con binoculares en búnkeres de plomo. Las máquinas no podían hacer todo cada vez que se debía apretar un tornillo o desenganchar un cable. En una zona inaccesible para robots, un humano debía entrar. Soldadores trabajaban en cabinas de plomo, suspendidas de grúas sobre escombros, uniendo vigas de acero. Al finalizar en el 86, el sarcófago era una bestia gris, fea e imponente. No era hermético, tenía muchos agujeros, pero funcionaba por ahora. Los ingenieros sabían que era una solución temporal hecha rápido para durar 30 años. La solución permanente, los nuevos confinamientos seguros, ese enorme arco deslizante que cubre el reactor hoy en día, es una maravilla de la ingeniería moderna. De hecho, ya lo hemos cubierto. Fue de los primeros videos en este canal. Puedes verlo después si quieres. Para lograr esto, la burocracia soviética gestionó su recurso más valioso, la salud de la gente. En teoría, el sistema era estricto. El límite de dosis para un liquidador fue primero de 150 milisieverts al año. Después, al estabilizarse la situación, bajó a 100 y luego a 50. El sistema era como una tarjeta perforada. Cada entrada registraba tu dosis y al llenarse la tarjeta de radiación se detenía el acceso. Al llegar al límite de 150, 100 o 50, te daban de baja, te mandaban a casa y te daban tu bono. Pero en realidad, los sellos en la tarjeta eran flexibles. Los comandantes estaban bajo una presión inmensa para cumplir con los plazos. Si su mejor operador de grúa o soldador más experimentado llegaba al límite de dosis en medio de un trabajo crítico, era tentador dejar de registrar la dosis por algunos días. Los liquidadores también participaban en el engaño.
La mayoría eran reservistas o mineros del carbón que buscaban el pago extra por riesgo y sabían que al llegar al límite serían enviados a casa. Así que algunos dejaban sus dosímetros en los barracones mientras iban a trabajar, ocultando intencionalmente su exposición para poder seguir en la nómina. Los registros oficiales indican que las dosis promedio bajaron cada año durante la limpieza, y eso es estadísticamente cierto. Para los hombres en el terreno en 1986 que soldaban vigas y enterraban el bosque, los números oficiales solo eran tinta en papel. La vida como liquidador, realidad diaria. ¿Cómo era realmente ser un liquidador? Dejemos de lado los helicópteros y el heroísmo un momento. Para los 600,000 hombres, la liquidación no solo era una batalla, sino un trabajo, a menudo aburrido, sucio y confuso. El viaje solía iniciar con un llamado o una carta. La movilización militar soviética era enorme y eficiente. Reservistas de 30 y 40 años fuera del servicio activo por años fueron llamados repentinamente. A muchos no se les dijo a dónde iban, se les dijo que los llamaban para un entrenamiento especial, maniobras o ayuda en la cosecha. La realidad se hizo evidente cuando los camiones fueron al sur hacia Kiev o al ver los puntos de control. Las entrevistas con veteranos revelan una extraña mezcla de emociones. Había miedo, por supuesto, pero también un verdadero sentido del deber y emoción. La generación de la Guerra Fría creció con historias de la Gran Guerra Patriótica. Muchos jóvenes veían esto como su oportunidad de servir a algo mayor. Creían que irían, trabajarían unas semanas, serían héroes y volverían. Sin embargo, al llegar, la realidad era menos una operación militar avanzada y más un al diablo con esto. Además, alojar a un ejército tan grande era una pesadilla logística. Los liquidadores vivían en grandes campamentos, escuelas adaptadas y barracas llenas, lejos del reactor. En 1986, el calor era extremo en verano y las tiendas frías en invierno. La rutina era agotadora. Te despertabas, comías en la cantina soviética guiso de trigo sarraceno, carne enlatada y té, y luego tomabas el autobús. Autobuses con láminas de plástico facilitaban la descontaminación y te llevaban a la zona. Trabajabas tu turno, a veces 12 horas, a veces 2 minutos, dependiendo de la radiación, y luego pasabas por las estaciones de lavado. Las duchas de descontaminación eran obligatorias pero ineficaces. Los hombres se restregaban hasta quedar en carne viva, pero al fallar la revisión con el contador Geiger, debían repetir el proceso con el equipo de protección. Para la mayoría era una broma. A menos que fueras buzo o trabajador de techo. Tu equipo de protección personal consistía en un simple uniforme de algodón y una mascarilla blanca de gasa pétal. Un veterano recordó con amargura que solo le dieron una venda para la nariz y le dijeron: «Esto los mantendrá a salvo». También existía la tentación de saquear. La zona tenía casas abandonadas con televisores, muebles y ropa. Algunos liquidadores intentaron sacar objetos sin saber que la radiación se pega a todo. Se cuenta que soldados vendían radiadores de departamentos abandonados como chatarra o robaban paracaídas de seda para hacer ropa a sus esposas, llevando sin saberlo veneno a sus familias. Y luego estaba el vodka. En ausencia de información clara, los rumores llenaron el vacío, y el rumor más grande de todos era que el vodka era el mejor protector contra la radiación. Me recuerda cuando comenzó el COVID y la gente creía el rumor de que fumar lo mataría. La creencia estaba muy extendida de que el alcohol eliminaría la radiación de tu tiroides o limpiaría los isótopos de tu sangre. Los comandantes solían ignorar la bebida, y a veces el alcohol era casi parte de las raciones. Al mismo tiempo, los canales oficiales de salud soviéticos transmitían mensajes diciendo que esto era un mito, que lo era, y exhortaban a la sobriedad. En una zona de guerra, confías más en quien está a tu lado que en la radio, así que el vodka fluía. Entonces podrías preguntarte, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué no se amotinaron? Bueno, en parte fue el sistema de control soviético, pero también en parte fue la promesa. A los liquidadores se les pagaba bien según los estándares soviéticos, a veces 3, 4 o 5 veces su salario normal. Se les prometían bonificaciones por riesgo, jubilación anticipada y acceso prioritario a vivienda y atención médica de por vida. Para un obrero de fábrica de un pueblo pequeño, convertirse en liquidador era un boleto a una vida mejor para su familia. Era una transacción. Danos tu salud y el Estado te cuidará para siempre, aunque como veremos, fue un cheque difícil de pagar para el Estado. En papel, los trataron como héroes y les dieron medallas y certificados. Muchos se sentían como equipo desechable, usados para limpiar un desastre y luego descartados al volverse inútiles. ¿Qué causó la radiación?
Ahora, ya hablamos de lo que los liquidadores hicieron al reactor. Ahora toca ver lo que el reactor les hizo a ellos. Esta es la parte más polémica de la historia de Chernóbil. Si buscas cuántos liquidadores murieron, verás cifras desde menos de 50 hasta casi 1.000.000. Para entender por qué existe una diferencia tan grande y qué les pasó realmente a estos hombres, primero tenemos que ver la biología. Hubo víctimas inmediatas. Estos eran los bomberos y personal de la planta que recibieron dosis masivas y deterministas. Los registros oficiales soviéticos indican que 8 personas murieron por síndrome agudo de radiación en el 86. Otras personas fallecieron en los años siguientes por complicaciones como insuficiencia cardíaca o infecciones. Para ellos, el daño no era posible, era real. Su médula se volvió papilla y su piel se quemó. Fue brutal, inmediato e innegable. Pero para la mayoría de los 100.000 liquidadores, la radiación no los mató. En semanas, jugó un juego más largo y discreto. El liquidador promedio recibió unos 120 milisieverts, cientos de veces más que la radiación normal, pero no suficiente para causar síndrome agudo por radiación. En cambio, es como un veneno lento que daña el ADN y las células. La leucemia fue la primera señal, ya que las células sanguíneas de la médula ósea son muy sensibles a la radiación. Los cánceres de sangre tienden a aparecer primero después de unos pocos años. Los estudios de los liquidadores han mostrado un aumento claro y estadísticamente significativo en las tasas de leucemia en comparación con la población general. Los cánceres sólidos, como los de tiroides, pulmones o estómago, tardan décadas en formarse y aquí la ciencia se complica. El cáncer es una enfermedad común en cualquier grupo de 600.000 personas. Miles van a desarrollar cáncer de manera natural. Sin Chernóbil, un médico no puede distinguir un cáncer por radiación de uno natural. Solo es posible verlo en estadísticas. Organismos internacionales como la OMS estiman que entre los liquidadores podrían ocurrir miles de muertes adicionales por cáncer debido a la radiación, aunque esto es solo una parte del panorama. Otros investigadores independientes y ONG argumentan que esos modelos son demasiado conservadores. Ellos señalan el hecho de que muchos liquidadores eran hombres jóvenes que desarrollaron cataratas, es decir, opacidad en el cristalino del ojo, a tasas mucho más altas y a edades más tempranas de lo normal, lo cual es una señal conocida de exposición a la radiación. Por años se enfocaron en el cáncer, pero al envejecer los liquidadores, los médicos notaron que morían de ataques cardíacos y derrames cerebrales a tasas alarmantes. Al inicio se atribuyó al estrés o estilo de vida. Fumar y beber son comunes aquí. Estudios recientes indican que la radiación daña más al sistema cardiovascular de lo que creíamos. Inflama los vasos sanguíneos y provoca aterosclerosis, endureciendo las arterias. Si hablas con veteranos o sus doctores, te dirán que la mayor crisis de salud no fue cáncer ni enfermedades del corazón, sino mental. Los liquidadores presentan tasas muy altas de TPT, depresión y ansiedad, en parte por causas fisiológicas. Estudios indican que altas dosis de radiación afectan la función cognitiva, aunque mucho es psicológico. Imagina tener 20 años y que el Estado te diga que eres un héroe, pero que la sociedad te diga que eres un contaminante andante. Los liquidadores enfrentaron estigma al volver a casa. Muchos evitaban contratarlos o acercarse por miedo infundado al contagio. Vivían con miedo constante de que cualquier dolor de cabeza o tos marcara el inicio del final. La OMS llama a esto el fatalismo paralizante de Chernóbil. Esta carga psicológica llevó a altas tasas de alcoholismo, suicidio y desempleo. Así que la gran pregunta es, ¿cuál es el número final de muertes? Si escuchas a la OMS y a la OIEA, se estima hasta 4.000 muertes prematuras entre los más expuestos, incluidos liquidadores y evacuados. Grupos como Greenpeace o la Unión de Científicos Preocupados estiman víctimas globales de decenas de miles a casi 1.000.000 según sus modelos. Probablemente nunca coincidiremos en la cifra. Los datos son confusos y los registros incompletos, pero no requerimos un número exacto para comprender la realidad. Sabemos que cientos de miles estuvieron expuestos y que miles murieron jóvenes. Memoria, política y reconocimiento. Durante décadas, los liquidadores fueron un grupo que existió en las sombras, honrados en privado pero a menudo ignorados en público. Con los años, su legado tomó forma física. Si visitas la estación de bomberos en Chernóbil, verás un monumento. No es un obelisco soviético abstracto, sino una estatua de bomberos exhaustos y caídos, hecha por ellos mismos.
El homenaje más famoso está cerca del edificio administrativo de la planta y muestra a liquidadores tratando de controlar el fuego nuclear. La inscripción es simple: a quienes salvaron al mundo. Para el soldado o trabajador individual, el reconocimiento fue menor. Llegó en forma de un pequeño folleto rojo y una medalla. El diseño de la medalla de liquidador es bastante llamativo. Presenta una gota de sangre que representa el sacrificio de la vida, y atravesando la sangre hay 3 líneas que representan los 3 tipos de radiación ionizante: alfa, beta y gamma. Durante mucho tiempo, este folleto fue como un boleto dorado. Otorgaba transporte público gratuito, descuentos en servicios y atención médica prioritaria en toda la Unión Soviética. En 1991, la Unión Soviética desapareció al caer el imperio. Los liquidadores quedaron abandonados, habían servido a un país que ya no existía, y la responsabilidad de pagar sus pensiones y atención médica recayó en las nuevas naciones independientes: Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Países luchaban contra el colapso económico y los héroes soviéticos pasaron a ser cargas presupuestarias. En Ucrania, los liquidadores han organizado protestas y huelgas de hambre frente a edificios gubernamentales en Kiev. Protestan por recortes a pensiones y cancelación de beneficios médicos. Dicen que el gobierno ha cambiado su compensación garantizada por beneficios sociales discrecionales, que pueden reducirse cuando se ajusta el presupuesto. En Estonia y otros estados bálticos, la situación era aún más compleja. Muchos liquidadores eran rusos étnicos o no ciudadanos, a los ojos de las nuevas leyes. Durante años, lucharon por obtener algún tipo de reconocimiento. Algunos no los veían como héroes, sino como agentes del ejército soviético ocupante. Solo recientemente las leyes han cambiado para otorgarles un apoyo modesto. El mundo recuerda el desastre el 26, día de la explosión, pero los liquidadores tienen su propio día. El 14 de diciembre es el Día del Liquidador en Ucrania. Recuerda cuando en 1986 se declaró terminado el sarcófago original. Hoy no es para lamentar el accidente, sino para celebrar la victoria sobre él. Tras Chernóbil, Fukushima y los futuros liquidadores, al colapsar la Unión Soviética, se creyó que la era del liquidador había acabado. Dijimos que con mejores estándares de seguridad, robótica avanzada y supervisión democrática, no sería necesario enviar personas a un reactor en fusión de nuevo. El 11 de marzo de 2011, el tsunami impactó la planta nuclear de Fukushima Daiichi. El guión de 86 comenzó a repetirse una vez más. Hubo una explosión confusa. Otra vez. Los primeros en responder en Fukushima fueron cientos de empleados que se quedaron para abrir válvulas manualmente y monitorear presiones en la oscuridad. Mientras la limpieza se extendía de semanas a años, surgió una gran fuerza laboral temporal. Los medios de comunicación empezaron a referirse a los equipos de limpieza en Japón como liquidadores, una comparación imposible de ignorar. Sin embargo, las diferencias eran notables. Los trabajadores de Fukushima usaban trajes Tyvek sellados, respiradores completos y decímetros digitales en tiempo real. No se envolvían los pies en periódicos ni usaban láminas de plomo. La protección radiológica era muy inferior a Chernóbil y los primeros héroes fueron empleados de TEPCO. La gran mayoría del trabajo de limpieza, mover escombros, construir tanques para el agua contaminada, limpiar el suelo, fue realizada por subcontratistas y luego por subcontratistas de subcontratistas. Son subcontratistas a fondo. Las investigaciones hallaron una compleja red de reclutamiento. Muchos trabajadores eran jornaleros temporales reclutados de los márgenes de la sociedad, a veces con poca capacitación. Críticos señalaron que, como los reclutas soviéticos, estos hombres eran vulnerables económicamente y aceptaban trabajos riesgosos por falta de opciones. Eran biorobots modernos, con mejores leyes, pero seguían haciendo el trabajo sucio que las máquinas no podían. Después de Chernóbil, el mundo aprendió. Ahora tenemos protocolos internacionales que rastrean explícitamente no solo el riesgo de cáncer de los trabajadores nucleares, sino también su salud mental y bienestar social. La lección más incómoda es tecnológica. Vivimos en la era de la inteligencia artificial y Boston Dynamics. Asumimos que en el próximo desastre simplemente enviaremos drones y así será. Pero los robots tienen límites. Los intensos rayos gamma alteran los sensores y queman los circuitos. Además, las zonas de desastre son caóticas. A los robots les resulta difícil trepar varillas retorcidas, moverse en sótanos inundados o girar válvulas cuando se atoran o fallan sensores. Cuando se requiere poner un costal de arena en un sitio inaccesible para un dron, la solución es igual. Se necesita una mano, un cerebro que improvise, un humano. ¿Cómo resumimos el trabajo de los liquidadores? Su magnitud es asombrosa. Se movilizaron unas 600.000 personas, mineros, buzos, pilotos, soldados y enfermeras de toda la Unión Soviética.
Apagaron un incendio nuclear, drenaron tanques de agua explosiva, cavaron un túnel de enfriamiento, retiraron la capa superior del suelo de un país y construyeron una tumba de acero alrededor del objeto más peligroso del planeta. Lograron casi todo en menos de 7 meses y evitaron una catástrofe continental al drenar las piscinas y cubrir el núcleo. El mapa de Europa hoy podría ser muy distinto. En este canal solemos hablar de éxitos en planificación, previsión y precisión en ingeniería. La liquidación fue lo opuesto. Fue un megaproyecto de improvisación, una reacción desesperada y caótica ante un fallo tecnológico. Demostró una verdad dura: los sistemas de alta tecnología tienen un límite. Cuando falló el reactor avanzado y los robots de Alemania y Japón se quemaron, la civilización no tenía máquina de respaldo, solo un animal para el nuevo confinamiento seguro. El brillante arco que está ahí hoy es el monumento visible a Chernóbil. Los liquidadores fueron el andamio que nunca vimos. Gracias por vernos.